Quisiéramos esta tarde iniciar esta conversación con ese tema, con el tema de eurobonos, el impacto que se tiene con solo la aprobación en el segundo debate y el impacto que puede venir a tener en las finanzas del Estado ya a partir del día de hoy con su publicación. Sí, me parece muy importante la aprobación de esa ley de los eurobonos, que no son más que emisiones de títulos valores, de papeles, de bonos que hace el gobierno y que se negocian en los mercados financieros internacionales, porque desde el año 2009 nuestro país ha venido acumulando un nivel de deuda para cubrir faltantes de ingresos que tiene el gobierno. Y eso nos llevó en algún momento en el año 2018 a punto de caer en una condición de incumplimiento de pago, o como se llama, default. Cuando un país incumple los pagos, lo que sucede es que el nivel de riesgo sube y las tasas de interés suben significativamente. Y eso se traduce o contagia al mercado local, lo cual hace que las familias, las empresas tengan que pagar mayores cuotas por sus créditos de casas, de vehículos, o las empresas por sus financiamientos de capital de trabajo o de proyectos. El gobierno de Costa Rica a septiembre nos publica unas estadísticas fiscales bien promisorias, en el sentido de que se cumplió el acuerdo con el Fondo Monetario que había para este año, que era lograr una diferencia entre los ingresos y gastos antes del pago de intereses de un 1%. Y ya a septiembre se está en 2.2%. Sin embargo, es importante explicarle a los oyentes, porque escuché a algunas congresistas decir que si el gobierno tenía excesos de ingresos, que por qué estaban pidiendo eurobonos. Bueno, porque esos gastos, repito, son antes de intereses. Lamentablemente, la acumulación de deudas del pasado hace que nuestro déficit total, o nuestro balance total más bien, se chupe el excedente que hay y falte todavía una suma como de 3.400 millones de dólares anuales solamente para el pago de intereses. Y después hay que agregarle otro componente para pasar del déficit total a las necesidades financieras de flujo de caja del gobierno, que son las amortizaciones, o sea, la deuda va venciendo en el tiempo. Y como nuestra deuda está mal estructurada, o sea, que vence muchísimo por año en el corto plazo, casi 4.500 millones de dólares por año, quiere decir que nosotros, como país, todos los años tenemos que salir a buscar 7.700 millones de dólares. Ese es el tamaño del hueco fiscal financiero que tiene el gobierno de Costa Rica. Quien quiera que esté en la presidencia se va a enfrentar con ese problema. Y entonces, claro, es urgente entrarle a un mejor diseño de la deuda del gobierno central. Y ese mejor diseño incluye la búsqueda de recursos frescos, no para endeudarse más, no para financiar gasto corriente, sino que el artículo primero de esta ley que quedó aprobada, como ustedes decían, limita que estos recursos exclusivamente sean para el repago de deuda cara, en este caso, deuda interna. Y eso lo que va a provocar, primero, es que el flujo de caja del gobierno, las necesidades de liquidez del gobierno se vean reducidas. En segundo lugar, que las tasas de interés empiecen a bajar para el gobierno, pero también para el mercado local. Y todos tenemos la expectativa, yo soy optimista, que con las cifras fiscales que dije, más eurobonos, más dos proyectos más que deberían verse en estos días, que es la autorización de emitir o de colocar deuda interna a extranjeros localmente, como también la gestión de la liquidez, debería darnos ya que las agencias calificadoras internacionales como Moody's, como Fitch, como Standard & Poor's, nos hagan una mejora de nota, nos suban la nota de calificación. Y eso sí tendría un impacto importante para el stock de deuda que queda, que bajó de un 68% del Producto Interno Bruto
Hoy nuestra deuda respecto al PIB es de un 63. Y lo importante es que entre más cerca estemos de 60, surge la posibilidad que los gastos de capital no estén limitados por la regla fiscal, lo cual es fundamental porque ya todos sabemos la condición de las carreteras, los puentes, todo lo que es obra pública. Y además porque los empleados públicos, los 320,000 empleados públicos, podrían empezar a tener ajustes en sus salarios que llevan 2 años congelados, que un ambiente inflacionario, eso es de mucha ayuda porque sube el poder de compra. Don Gerardo, en relación a la tasa básica pasiva, el jerarca de Hacienda indicó que prevé una reducción hasta de un 3%. ¿Usted comparte esa opinión con él y nos puede explicar un poquito de qué se trata eso? Sí, la tasa básica pasiva es un promedio de los costos financieros que los bancos, las mutuales, las cooperativas, las financieras tienen que pagarle a los ahorrantes cada vez que salen a buscar recursos al mercado interno. Lo que pasa es que nuestro mercado interno es muy pequeñito. La cantidad del ahorro total de los costarricenses del sector privado más o menos son 55,000 millones de dólares. Esa plata ya está colocada, está en cuentas corrientes, está en cuentas de ahorro, están certificados, está en bonos. Y lo que crece por año, ese stock de ahorros, es un 5%. O sea que recursos frescos de ahorro en el país son como 3,000 millones. Y decíamos que el gobierno necesita 7,700. Entonces, si el gobierno se venía con toda su fuerza solamente al mercado local, dispararía las tasas de interés, que ya de por sí están altas, porque el Banco Central está tratando de bajar la inflación y ha subido las tasas en colones significativamente. Pero lo que el ministro de Hacienda estaba diciendo, que al retirarse el gobierno, ¿verdad?, en parte del mercado interno, del mercado financiero interno, eso lo que va a hacer es que haya menos competencia, menos canibalismo entre las empresas y las personas para captar recursos. Y eso se traduce en que en consecuencia las tasas básica pasiva, las tasas de interés, es probable que bajen en ese rango de 2 puntos, 3 puntos. Y eso es bien importante porque la mayoría de los créditos vigentes, hay 1.200.000 personas con deudas en el sistema financiero formal y hay 30,000 empresas endeudadas. La mayoría de esos créditos son a tasa variable, se ajustan periódicamente. Y la tasa en colones que se toma como base o como de referencia es la tasa básica pasiva. Y además es la tasa de interés legal. Entonces, si baja esa tasa de interés, también es de esperar que las tasas de los préstamos y las cuotas bajen. Entonces sí nos impacta cuando vamos a pagar el préstamo en el banco, la tasa básica pasiva por este cálculo. Claro que nos ha estado impactando porque más bien como el Banco Central ha estado subiendo sus tasas de interés para controlar la inflación, lo que hemos estado viendo al revés es una subida de la tasa básica que estaba como en el 2% a principios de año y hoy está ya como en un 6.45. O sea, la gente ha estado teniendo aumentos de sus cuotas conforme se les va venciendo el periodo. Lo que ven es que la cuota de crédito le subió. Y si usted a eso le agrega que hay una inflación y que tiene menor poder de compra, ¿verdad?, y le agrega que en el caso del sector público no ha habido aumentos de salarios, los flujos de caja, los presupuestos de las familias y de las empresas se han visto restringidos. Don Gerardo, antes de pasar de tema, yo quisiera que comentáramos un poquito en relación al informe que da la OECD en relación a cómo se proyecta la inflación en Costa Rica. Ellos lo que nos indicaron la semana pasada es que ellos esperan que disminuya un 4.2% para el 2024. Actualmente se ubica en un 8.99 y esperamos que la proyección es que cierre en un 12, si no me equivoco, si se mantienen esos datos. ¿Cuál es el impacto que puede tener de las decisiones
que tienen que ver con las finanzas públicas para que efectivamente la inflación se vea disminuida en ese porcentaje? Vamos a ver, la inflación se conoce como la tasa de crecimiento promedio de una canasta de bienes y servicios definida por el Ministerio de Economía y el INEC. Y calculan todos los meses el comportamiento de esos precios. Esta inflación que estamos teniendo en Costa Rica, que llegó a estar incluso en el 12% interanual, es una inflación en su mayoría importada. O sea, es una inflación que nos viene de afuera por no aumento de gastos de las familias, de las empresas o del gobierno, sino que es una inflación de costos de producción, de oferta. Entonces, ese 8.99, que es la inflación interanual actual, si usted desagrega por los distintos componentes de esa canasta, se da cuenta que de ese 8.99, el 51% lo explican los alimentos, el aumento de los alimentos, básicamente las carnes, el pan, los vegetales, los tubérculos, las leguminosas. Y en un 25% esta inflación se explica por transporte, que obviamente está muy afectado por el aumento que hemos vivido en el pasado del precio del petróleo. ¿Qué pasa? Bueno, varios elementos. Uno, hay mucho temor que en el año 2023 al menos el 33% de los países del mundo entren en una condición de recesión, o sea que sus producciones empiecen a caer, incluyendo, cosa que es sorprendente, como ayer en el fútbol, Alemania. Alemania está sufriendo las consecuencias del incremento del precio del gas ruso, que está en el nivel más alto de los últimos 20 años. Y además el gas no solamente lo utilizan las familias para calentamiento de sus hogares, porque allí los climas fríos son bien severos, sino que sus procesos industriales usan mucho el gas como combustible preferido. Y esas expectativas de que el mundo entre en recesión, entonces haría que haya menos actividad económica, que haya menos producción, menos demanda de petróleo, y es lo que ha hecho que el precio del petróleo se haya venido de picada de $120 a prácticamente lo que tenemos hoy, que son $70. Entonces, lo que hemos visto en Costa Rica, que la inflación bajó del 12.4 a 8.99, ni es resultado del aumento de tasa de interés del Banco Central, ni es resultado que el gobierno esté gastando menos. Es resultado de que el precio del petróleo cayó y entonces Recope ha podido hacer compras más baratas, pero además, como lo veníamos pidiendo algunos economistas desde hace 3 años, que Recope empezó a hacer compras de futuros, a utilizar fijaciones de precios, y ha hecho buenas compras. Y tuvimos un mes de septiembre, un mes de octubre ya cerrados, y yo esperaría también un mes de noviembre, en vez de hablar de inflación, de deflación, números negativos. O sea, la inflación de septiembre y octubre fue negativa, pero explicado por el ajuste a la baja que le autorizó Arecep a Recope. Entonces, desde el punto de vista de la inflación, lo que está diciendo la OCDE es que se esperaría que en el 2023, 2024 haya, digamos, menores crecimientos de precios, básicamente porque las tasas de interés de los mercados, ahí sí, ahora van a empezar a subir lo que quieren los bancos centrales de cada país, y eso va a reducir los planes de consumo de las familias y los planes de inversión de las empresas. Van a reducir la demanda y eso va a controlar los precios. Y también se esperaría que el petróleo siga bajo por los miedos de recesión. Si se logra que ojalá el conflicto bélico Rusia-Ucrania se llega a un arreglo, también ahí tendríamos un efecto positivo
que es la escasez y el aumento de precios de los granos, al ser Ucrania un gran proveedor de alimentos. Don Gerardo, me voy a ir un poquito más para atrás, y es que le tengo que confesar a nuestra audiencia que hace semanas venimos detrás de don Gerardo para tenerlo en estos micrófonos, y quería preguntarle acerca del índice mensual de la actividad económica. Este fue publicado a mediados de noviembre, y la situación preocupante es en el tema de agricultura, ahora que usted nos menciona este tema de alimentos y de construcción, que al menos parece una tendencia a la baja, y una desaceleración importante que tienen estas actividades económicas. ¿Usted nos puede explicar un poquito ese impacto que tiene este índice y estos datos que nos da para poder entender cómo nos afecta a todos en relación también a la búsqueda de oportunidades laborales, por ejemplo? Correcto, a los economistas nos interesa mucho medir el nivel de actividad económica que tiene un país. Y cuando hablamos de actividad económica nos referimos a la producción de bienes y servicios que se genera en un año. En el caso de Costa Rica, esa producción es de 65 mil millones de dólares, conocida como el Producto Interno Bruto. Y cuando medimos la actividad, lo que nos interesa es la tasa de crecimiento, porque entre más crezca la producción, los empresarios logran vender más, se quedan sin inventarios y salen a contratar más gente. Y eso hace que suban los salarios, suban los ingresos. Y con más dinero, pues la gente puede gastar más y satisfacer más necesidades, y por lo tanto el bienestar colectivo mejora. Pero al revés, si la actividad económica se empieza a contraer, ¿verdad? Los empresarios ven que no están vendiendo lo que planeaban, que los inventarios no se venden, que los inventarios no salen, y entonces dicen, bueno, yo no necesito seguir produciendo. Y nuestros procesos productivos, todavía algunos, son muy intensivos en mano de obra. Y lo que pasa entonces es que empiezan a botar gente. Y al botar gente, usted no existe, no tiene salario. O sea, si usted no tiene ingreso, físicamente existe, pero para el mercado usted no existe. O sea, usted puede ir a una farmacia, puede ir a un supermercado, puede ir al mercado como tal, y si no tiene un medio de pago, lo ignoran, no existe, ¿verdad? Bien, Costa Rica, precisamente el Banco Central creó un predictor, o sea, como una fórmula para anticipar qué le va a pasar a la producción, que es el índice mensual de actividad económica, que desde julio del 2001 viene cayendo del 12% al último dato, que es una tasa de crecimiento de apenas el 3%. Pero lo preocupante es que al separar los componentes de ese índice mensual de actividad económica de octubre, vemos que hay dos Costa Ricas. La Costa Rica tres Costa Ricas. La Costa Rica de las zonas francas, que va creciendo ya a 2 dígitos, 15%, ¿verdad? La Costa Rica del sector público, en donde el nivel de empleo prácticamente en este país no se puede tocar el empleo público, 320,000 personas. Y todo lo demás que resta, que son como 1.800.000 empleos, están en el régimen definitivo, empresas que no tienen ningún tipo de incentivo tributario. ¿Qué es lo que pasa con ese régimen? El dato último es preocupante, apenas crece 0.8%. Y dentro de ese régimen está la agricultura, que lleva ya 7 meses con cifras negativas, ya sea la agricultura local, de exportación, la parte pecuaria, servicios agrícolas. 2, la construcción privada se cayó de picada, de un 27% que venía creciendo hace 6 meses, ahora muestra una contracción, una caída de un 25%. Se dejaron de construir nuevas casas, nuevos edificios, nuevos apartamentos. La industria local está cayendo un 1%. El problema es que esos sectores que están cayendo son muy intensivos en mano de obra no calificada. Mientras que la parte dinámica de nuestra economía, que son las zonas francas, utilizan más intensamente la tecnología, son más productivas,
Por lo tanto, ese crecimiento del 15% de la producción no se traduce necesariamente en la misma proporción en mayores oportunidades de empleo. Eso hace presagiar, lamentablemente, que podríamos tener una situación preocupante de mayor desempleo en las actividades económicas de mano de obra no calificada, y muchas de ellas se dan en las zonas rurales del país. Así es, don Gerardo. Vamos a cambiar un poco de tema, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco sobre la acción que tomó el gobierno hace 2 días sobre desconvocar el proyecto de ley de la venta del Banco de Costa Rica, o las acciones, por decir así, del Banco de Costa Rica. Por decir así, durante la conferencia de prensa, ¿verdad?, el ministro de Hacienda, don Oguía Costa, se refirió a que ellos desconvocaron este proyecto para escuchar a las demás fracciones, por decirlo así, varios puntos que tenían que tocar, ¿verdad? Se refirió que la meta, por supuesto, hace unos minutos nos lo dijo usted, sobre alcanzar el 60% de ese PIB, menos 60% sobre ese tema, ¿verdad? Pero uno de los puntos tal vez de los que se hablaron cuando se debatió sobre esta propuesta del Ejecutivo es sobre las tasas de interés, que incluso también ahora que usted nos lo comentó con el tema de eurobonos, ¿verdad?, al aprobarse hacer una ley, esas tasas de interés de los créditos bancarios disminuirían. Pero una de las críticas tal vez de la venta del Banco de Costa Rica es que si se vende un banco público, que son los bancos, por decirlo así, que tienen un interés más bajo a la hora de solicitar un crédito, muchas personas que escucharon tal vez este punto empezaron como a temer de la venta de esta institución, y tal vez usted nos podría hablar un poco sobre qué tanta diferencia hay tal vez entre el porcentaje crediticio de una entidad pública o una privada. Bueno, ¿me escuchas, Emilio? Sí, señor. Lo primero es que yo creo que la intención del gobierno con retirar ese proyecto de ley, no es que hayan desistido del proceso de la venta del Banco de Costa Rica, sino que, como pasó con los eurobonos, estratégicamente, creo, esto es una interpretación mía, la lectura que hicieron ellos del ambiente que había dentro del Congreso para aprobación de este proyecto no era muy buena. No por temas de fondo, a mí me parece que muchos de los temas tienen que ver con aspectos de forma. Por ejemplo, hay uno que castigó mucho o que generó mucho ruido, que tiene que ver con el tema de la forma y quienes deciden la venta. Recuérdese que la propuesta era que el Consejo de Gobierno, de manera ampliada, eran los que iban a decidir la venta y el precio, sin darle participación a la oposición en un producto, por decirlo así, que en un tema que es estratégico para el futuro del país. Entonces yo creo que la expectativa sigue estando ahí. Creo que el gobierno va a escuchar los bemoles que tiene el proyecto, y me parece que sería de esperar que a principios del próximo año, y si no antes, ¿verdad?, se venga con un texto sustitutivo, del proyecto de venta del Banco de Costa Rica. En cuanto a las tasas de interés, aquí hay muchos tabúes, ¿verdad? En cuanto a que las tasas de interés son más bajas en un lado que en el otro. Lo que hay que entender es que los bancos del Estado siguen teniendo un control mayoritario
de las cuentas corrientes, especialmente en colones. Y como todos sabemos, las cuentas corrientes casi no pagan intereses, mientras que los bancos privados tienen una gran dependencia de certificados a plazo, que son más caros. Eso hace entonces que por costos podría ser, sí, que algunas tasas de interés o algunas actividades reflejen tasas más altas en la empresa privada que en los bancos privados que en los bancos públicos. Pero además, uno no puede hacer la comparación papas con mangos. Habría que ver esos números, colones contra colones, que ahí sí podría darse el fenómeno, por lo que estábamos diciendo, de costo de fondos más barato. Dólares, la banca privada tiene mayor participación en dólares. Lo segundo es que uno no puede comparar directamente las tasas promedio, porque la mezcla de actividades es muy distinta. Por ejemplo, en los bancos del Estado, la participación de las tarjetas de crédito es mínima dentro de toda la cartera del banco, mientras que en los bancos privados, algunos incluso es su producto principal, y todos sabemos que por temas de riesgo, las tarjetas de crédito tienen tasas de interés más altas que otras actividades. Si yo agarro el promedio, estoy comparando papas con mangos. Y por último, ya por experiencia propia, a veces el deudor personal, ¿verdad?, o la empresa está dispuesto a pagar un poco más de tasa de interés en el tanto en que le agilicen la respuesta del crédito. Y ahí sí, los tiempos de respuesta de una solicitud de crédito, lo que llamamos el time to yes y el time to cash, ¿cuánto tiempo se dura en desembolsarle al cliente? Pero por mucho. Y en los bancos del Estado, lamentablemente, hay mucha ineficiencia en eso. En la banca privada hay mucho más rapidez, a pesar de que en los dos, comparado con los estándares mundiales, todavía estamos lejos. En otros países desarrollados, a usted en minutos, en horas, le dicen aprobado o rechazado y venga mañana, o mañana se lo desembolsamos en la cuenta. Así es, hasta el mismo día, incluso en algunos lugares, ¿verdad? También otro de los puntos, ¿verdad?, de algunos de las fracciones opositores sobre esta propuesta que presentó el Ejecutivo es que digamos, a la hora de que se presentaba la venta del banco, ¿verdad?, y supongamos que en un hecho se daba la venta del banco, que tal vez el porcentaje que podría disminuir, ¿verdad?, de la deuda, creo, si no me equivoco, va entre un 3 y un 6% de la venta de alrededor de 1.600 millones de colones a 2.600 millones de colones, no iba a ser como significante, por decirlo así, no iba a marcar una diferencia en este tema. No, lo que estábamos diciendo, estamos a un 63% relación de deuda al Producto Interno Bruto. Uno de los principales sectores beneficiados de la venta del Banco de Costa Rica sería el resto del sector público, porque efectivamente el precio que se pueda sacar podría significar una amortización de la deuda total entre un 3 y 5 puntos del PIB. Y eso nos llevaría a un escenario, ¿verdad?, por debajo del 60%. Y entraría a regir el inciso C del artículo 11 del título cuarto de la regla fiscal de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el sentido de que se liberarían los salarios, se podrían ajustar por costo de vida los salarios del resto de los empleados del sector público, pero además, una de las grandes preocupaciones hoy es que el nivel de obra pública está un 50% más abajo de la obra pública que había prepandemia. Y por eso, lamentablemente, lo que sucedió en Cambronero no es obra de casualidades, porque la infraestructura pública del país está hecha leña. Y entonces eso nos haría que el gasto de capital, las inversiones en carreteras, escuelas, hospitales, quede fuera de la regla fiscal, o sea, que no tenga un límite al crecimiento del gasto si es para financiar obra pública. Entonces me parece que ese argumento es un pretexto más de un pequeño grupo que obviamente tiene intereses que no quiere que se venda el Banco de Costa Rica. Sí, y de hecho también detallado sobre por la venta, tal vez uno de los puntos
que usted los tocó ahora al inicio es sobre a quién se le vende, ¿verdad? Y es el tema de la transparencia. Anteriormente, como lo dijo usted, está el tema de la banca privada. A veces, por ser un banco un poco grande, se pone en duda si podría llegarse a localizar o abarcar todo el terreno nacional como lo hace el Banco de Costa Rica, ¿verdad? Y entraría ahí también si algún banco de calidad privada, ¿verdad? Actualmente, que sea a nivel internacional, sea de Latinoamérica o América Latina, o en este caso de Europa, podría llegar a abarcar esa gran cantidad de personas. Me imagino que hay bancos bastante capacitados para poder, por decirlo así, promover este tipo de servicio y, como lo anterior, como lo dijo usted, mejorar la calidad de atención, porque no es la misma calidad de atención de un banco público o un banco privado, pero no estaríamos hablando de un pequeño banco, estaríamos hablando de ingreso de un gran banco en el territorio nacional. Claro, porque no es cualquiera que tiene la capacidad de pagar, ¿verdad?, 1.800 millones, 2.000 millones de dólares. Aparte de eso, tiene que ser un banco que tenga presencia regional, presencia latinoamericana, mundial, que ande buscando aumentar su escala para bajar sus costos. El tema de que no tenga presencia en todo el país, ya eso es un tema del pasado. O sea, quien dice eso se quedó en la economía 1.0 y hoy estamos en la economía 4.0. ¿Qué significa eso? La cuarta revolución industrial, la digitalización de los negocios, que se aceleró con la pandemia. Ya no es necesario tener presencia física para ofrecer los servicios. Ahora la mayoría del mundo se mueve en la parte virtual, en lo que se llama el e-commerce, las plataformas digitales. Mucha gente se acostumbró al Uber, mucha gente se acostumbró al Airbnb, mucha gente se acostumbró a hacer sus trámites en tiempo real, sin necesidad de movilizarse físicamente, sin necesidad de gastar tiempo, sin riesgo de que lo asalten, ¿verdad? Sin pérdida de tiempo por las filas que hay que hacer. Precisamente lo que andamos buscando es una oferta competitiva digital. Hoy la banca mundial es digital, incluso yo desde el celular puedo saber, como en una línea aérea, dónde está mi crédito, cuánto me hace falta para que me aprueben el crédito, de manera individual, mi crédito de casa, mi crédito de carro. Aquí la banca como que se quedó postrada en el tiempo, le falta competencia, ¿verdad? El consumidor en algunas actividades no tiene mucha alternativa, no tiene mucha opción, y entonces tiene que pagar los precios que el oferente le cobre. La maravilla de la competencia es que el que gana es el consumidor, con precios más bajos y una mayor amplitud de oferta de servicios. Y ahora, digamos, hablando de este tema y hablando de la competencia que habla usted, digamos que el país se quedó estancado en ese tema de servicio de banco a nivel nacional. A nivel latinoamericano o tal vez mundial, hay suena en el mundo de los economistas algún banco que es, por decirlo así, iba a realizar tal vez una oferta, o sonaba en el mundo de que podría dar esa competencia que ocupa a nivel nacional, como dice usted, para mejorar esa situación de atención y mejorar la banca pública, en ese caso, para tratar de que compita con el sector privado. Sí, lo que pasa, Emilio, es que nuestros mercados, tanto el costarricense como el centroamericano, son muy pequeñitos, y la banca es un negocio de escala, porque hay costos fijos, y entonces entre más grande sea yo, entre más volumen tenga de créditos o de servicios, abarato mis costos, me hago más competitivo. En Sudamérica, por los tamaños que hay, ya hay bancos de grandes dimensiones. Y ha estado jugando el tema geopolítico. Cuando aparecieron aquí los grandes bancos como HSBC, Scotiabank, Citibank, por distintas razones, al ser bancos tan grandes, no les fue bien, y entonces había ya el problema político entre Venezuela y Colombia.
Y eso hizo que los colombianos empezaran a ver hacia el norte. Y es cuando aparece aquí uno de esos grandes grupos, que es el grupo Sarmiento Angulo, que compra toda la operación de Bacredomatic, desde Guatemala hasta Panamá. Aparece también un banco de la familia Cortés, colombiano, que compra lo que era HCBC y establecen Da Vivienda, que es un banco muy reconocido allá en Colombia. El tercer grupo colombiano importante allá en distintas actividades es el Sindicato Antioqueño, que es dueño aquí en Costa Rica de Pozuelo, es dueño de POPS, son un conglomerado industrial monstruoso y tienen una operación financiera muy grande que es el Banco Agrícola Comercial, Bancolombia. Y Bancolombia compró en El Salvador el Banco Agrícola Comercial, que es el banco más grande de El Salvador, pero no tienen presencia en Costa Rica. Entonces, dentro de las especulaciones que se han dado, es que uno de los más interesados, dado que sus dos competidores están aquí, ¿verdad?, podría ser Bancolombia. Pero además, la geopolítica, ¿verdad?, hace que aparezca Petro en Colombia, o hace que aparezca Boric en Chile, o hace que aparezca Lula en Brasil. Y para algunos inversionistas eso no les da seguridad jurídica política. Y entonces muchas de esas inversiones empiezan a buscar otros territorios. Y Costa Rica tiene la fama de ser todavía un país democrático, un país de paz, un país de oportunidades, y eso podría ser que haya interesados adicionales suramericanos. Aquí lo más importante para nosotros es que sea un proceso transparente, ¿verdad?, y un proceso competitivo de pujas, ¿verdad?, que se logre vender al mejor postor, ¿verdad?, tratar de que se vaya subiendo el precio, y para eso hay que contratar lo que se llama un experto bancario internacional, un banco de inversión que se dedica a estas cosas, como JP Morgan, ¿verdad?, como el mismo Citi, Deutsche Bank, pero además con un grupo, y yo no tengo interés en eso por aquello de las malas, de las voces del odio, un grupo de expertos bancarios locales que les permita entonces darles información para que entonces como país nos defiendan y poder sacarle el mayor precio posible al Banco de Costa Rica, que la pregunta que yo me hago ante los detractores de que no se venda el Banco de Costa Rica, pregúntese usted, ¿qué pasa si el día de mañana no está el Banco de Costa Rica? ¿Qué le pasa a usted? ¿Cuál valor estratégico tiene para nosotros como ciudadanos? Don Gerardo, pero vamos a ver, las diputadas que conforman la Comisión de Asuntos Económicos que hemos tenido acá en estos micrófonos, nos indican que no saben realmente el impacto que puede tener la venta del banco en las finanzas del Estado. Eso le toca al Ministerio de Hacienda realizar el cálculo o medir ese impacto. Y yo quiero hacer un comentario. La última vez que lo tuvimos en este programa, usted nos hacía la comparación con la población y la cantidad de bancos públicos que tenía Canadá. Entonces, a mí ese dato me quedó ahí grabado y me llamaba poderosamente la atención. Pero en esa línea de tener una población tan pequeña como es Costa Rica, que somos 5 millones de habitantes, tener tantos bancos realmente afecta, y vender el Banco de Costa Rica va a tener un impacto realmente en las finanzas del Estado. Yo no sé por qué han dicho eso, incluida la señora Contralora, a la que respeto mucho, pero ya hay un estudio técnico que hizo el Banco Central de Costa Rica, que es público. Para mí es un estudio respetable. Alegan de que fue que se hizo nada más tomando cifras de un año. Bueno, y la información es pública del Banco Central, ahí se puede tomar histórica la información. Luego uno ya por experiencia sabe los múltiplos que se llama, cuánto se puede pagar sobre valor en libros por un banco, y si el destino de la ley, como la de eurobonos, es exclusivamente para amortizar deuda, de ahí cómo no van a saber qué se va a hacer con esa plata. Y la idea es bajar la deuda, y como le decía yo a Emilio,
con el objetivo de pasarnos al inciso C del artículo 11 del título cuarto de regla fiscal, para que entonces los salarios de los empleados... Bueno, creo que está teniendo un pequeño problema de audio, don Gerardo. Vamos a ver si lo puede... Creo que ya lo tenemos de vuelta. Yo estoy aquí, no sé. Sí, es que nos osciló un poquito el internet de su casa, así que no se preocupe, pero nos estaba comentando acerca de este informe y el impacto que puede tener con relación a al inciso del proyecto de finanzas públicas del Estado. Sí, que los expertos en esto saben los múltiplos, o sea, a qué valor, sobre valor en libros, se puede vender el banco. Y con base en ello, al igual que la ley de eurobonos, si se limita el destino exclusivo para amortizar deuda, claro que uno sabe hacia dónde pasa plata. Y el impacto sería entre 3 a 5 puntos, y eso permitiría de nuevo irnos al inciso C del artículo 11 de la regla fiscal, lo cual haría que los empleados públicos puedan aumentar su salario por costo de vida y que quede libre el gasto de infraestructura que le decía yo a Emilio, tan importante en estos momentos. El dato tal vez que tenía la duda de Katia, que te comentó sobre a la hora de la comparación de los bancos en Canadá. Ok, no solamente públicos, sino que en general, según la densidad, hay un banco en Canadá por cada 5 millones de habitantes. Okay. Y aquí nosotros tenemos 34 intermediarios financieros. ¿Qué es lo que pasa cuando en un mercado muy pequeñito hay mucho intermediario? De ahí es muy evidente, no tengo que decírselo. Si usted va a cualquier lugar, al parque de un cantón del país, y se encuentra en una esquina una sucursal del Banco Nacional, en otra esquina una sucursal del Banco de Costa Rica, en otra esquina una sucursal del Banco Popular, en el pasado una del Banco Crédito Agrícola, una del Banco Anglo, y hacen lo mismo. Y entonces sume salarios, agua, luz, teléfono, o sea, es muy ineficiente el sistema, que eso es lo que nos pasa. El índice de eficiencia operativa en la banca se mide como los gastos totales de administración y operaciones comparado con la generación de ingresos. Y resulta que en el caso del Banco de Costa Rica está por encima del promedio nacional, o sea, está mal en cuanto a eficiencia operativa. Y comparado, por ejemplo, con el banco que yo manejaba, el BAC, podría haber un ahorro por eficiencia, automatización, procesos más flexibles, entre 5 a 7 puntos de menos gasto operativo. Y eso es un aliciente a la hora de calcular cuánto estoy dispuesto a pagar por ese banco. Tengo posibilidad de ahorros. El otro elemento es posibilidad de venta cruzada. Tienen bases de datos muy buenas, pero básicamente lo que hacen es dar crédito. No toman todos los servicios que un cliente puede tener. Hay una oportunidad de hacer cross-selling. Y por último, siguen insistiendo de que si el Banco de Costa Rica se vende, las cargas parafiscales se pierden. Eso es una falacia, porque las cargas fiscales para quien compra, ¿verdad? Ya no hay obligación, pero obviamente esos flujos de caja se los va a ganar quien compra, pero yo como vendedor los voy a meter en el precio. Entonces mi número es que al eliminarse esas cargas parafiscales, el gobierno va a recibir un incremento en el precio de casi 300 millones de dólares, plata que puede establecer en un fondo para que con los rendimientos de ese fondo, ahí sí, con programas preestablecidos, el gobierno diga, tanto para la caja, ¿verdad?, tanto para la comisión de emergencia, pero contra programas irresponsables, y no como hoy, pregúntese usted, ¿hacia dónde ha ido la plata del Infocop y qué se ha hecho con esa plata de las cargas parafiscales? Don Gerardo, ya nos va ganando el tiempo para variar. Y yo quiero no dejar pasar esta oportunidad para consultarle qué piensa en relación al expediente 23.253. Este expediente tiene que ver con el cambio del préstamo que se solicitó para darle contenido al fondo de avales.
Nunca tuvimos el reglamento de este proyecto de ley del Fondo de Avales, y ahora este expediente lo que trata es de poder cambiar estos recursos que no vayan enfocados solo a este fin, ¿verdad? Y en ese momento ese era el espíritu del legislador, que en la ley 10.106 fueran estos recursos apoyando a esas empresas afectadas en el contexto de la pandemia y apoyar la reactivación económica. Y ahora ellos solicitan que estos préstamos de estos recursos vayan a otros fines. ¿Cuál es su criterio en relación a este expediente? Hay que archivarlo. Totalmente en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Estamos hablando de 300 millones de dólares. Fue aprobado en el Congreso anterior por mayoría significativa. Me parece que es una falta de respeto a la decisión del Congreso anterior. En aquel momento solo había una crisis, la de la pandemia. Hoy tenemos crisis de contenedores, tenemos crisis bélica, tenemos un problema de amenaza de recesión, tasas de interés disparadas, ¿verdad? Aumento de salarios decretado ya por la Unión de Cámaras de casi un 7%. Entonces, flujos de caja de las empresas, sobre todo las micros, se van a ver estrechados y van a necesitar readecuaciones. Y la forma de ir a solicitar readecuaciones de empresas solventes, dice el proyecto, de avales, no incobrables, como alguien dijo, empresas solventes, pero que están pasando por un problema temporal de liquidez, podrían reestructurar sus créditos para pasar este tsunami, ¿verdad? Pero ahí entra el aval. Me parece que oponerse al fondo de avales Don Geraldo, y agarrar esos 270 millones, porque el 10% va para la... Sí. Sí, es que nos osciló otra vez el internet un poquito. Sí. Adelante, prosiga. Me parece que agarrar esos 300 millones solamente para amortizar a la deuda del gobierno es muy poco. Y que el impacto de dedicar eso... Don Gerardo. Sí, se nos pegó un poquito. Se nos volvió a pegar. Parece que don Gerardo... Aquí estoy. Ahí está. El fondo de avales podría beneficiar casi a 3.700 millones de dólares de créditos existentes, que es como el 25% de la cartera empresarial, la mayoría MIPYMES. Y sería una señal de reactivación económica y de ayuda a muchas empresas que la están pasando mal. Sí, es muy interesante analizar este expediente que pone al corriente el Poder Ejecutivo y ver la posición que tienen los diferentes entes. Por ejemplo, Banca para el Desarrollo, los representantes de la Junta Directiva, o esta semana que estuvo en audiencia el presidente de la UCAEP, dando a conocer este impacto que puede tener, a diferencia de amortizar, ¿verdad?, lo que podría generar y cómo se podría enfocar en ese tema de reactivación económica. Así es, don Gerardo, lastimosamente ya nos va ganando el tiempo, ¿verdad? Pero en este momento, ¿verdad?, un momento clave económico para el país, donde se aprobó ya el tema de eurobonos, es ley. Quiero que le mande un mensaje final para todos esos nuestros oyentes que se preocupan por el tema económico que está viviendo el país, sobre el tema de eurobonos, sobre lo que viene en el país, ahora que tal vez hay bastante flujo de dinero en las calles por el tema de aguinaldos, ¿verdad?, y todo esto relacionado, ¿verdad?, tipo de cambio. Un mensaje final para nuestros oyentes. La economía está muy, digamos, relacionada con la psicología. Depende mucho de las expectativas de los agentes económicos. Entonces, generar un ambiente de optimismo, de positivismo, es una señal de que Costa Rica sí puede. Como se logró esto, los eurobonos, con una votación histórica, de ningún voto en contra, junto con otros elementos de apoyo a los sectores que están sufriendo las consecuencias de la crisis bélica, harían que Costa Rica tenga la posibilidad, a pesar de haber crisis mundial, de retomar la senda al crecimiento y sanear sus finanzas públicas. Me parece que lo que hace falta son señales positivas, que Costa Rica sí puede, y como se hizo en eurobonos, dejar a un lado los criterios partidistas o las visiones cortoplacistas electorales por una negociación
y una visión país conjunta, y que ojalá las distintas fracciones legislativas lleguen a acuerdos de negociación para que este país, que tiene las condiciones, pueda enfrentar la crisis que tenemos y repuntar a su vez. Don Gerardo, como siempre un gusto tenerlo en este programa, le agradecemos mucho su tiempo y estas explicaciones que nos da para poder entender cómo nos afectan esas decisiones que toma la Asamblea Legislativa en nuestro diario quehacer.